bienvenidos a esta conferencia dentro del temario de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Sociología de la Era Tecnológica. Tenemos hoy con nosotros a Miguel Ángel Valero, profesor del Departamento de IADET de esta escuela, y nos va a dar una conferencia sobre los conceptos de tecnología apropiada y cooperación al desarrollo, enmarcado en una experiencia de un proyecto de cooperación que tiene su grupo en Nicaragua. Miguel Ángel, buenos días. Muchas gracias. ¿Oye bien este micrófono? Sí. ¿Me oís? Sí. Pues nada, buenos días a todos. Gracias a mis compañeros del departamento, los profesores Pedro Costa y Eloy Portillo, por su invitación a participar en la asignatura. Esta asignatura, CTS, pues digamos que se ha incubado en el marco del nuevo plan de estudios a partir de la trayectoria que ya llevábamos en la escuela en temas de aplicaciones, digamos, de la tecnología desde el enfoque más centrado en las personas, ¿no? Desde el enfoque más o menos social. Y entonces, pues, digamos, se da la circunstancia de que en asignaturas previas en la escuela de libre elección sobre tecnologías y desarrollo humano, pues digamos que hemos hablado de CTS y también de cooperación, y ahora, digamos, a la inversa, dentro del marco de la asignatura de Ciencia, Tecnología y Sociedad, pues como complemento presentamos un tema sobre tecnología apropiada, que digamos sería una aplicación más práctica del concepto más amplio de lo que es CTS, que a mí me gusta más llamarle Sociedad, Tecnología y Ciencia, como sabe mi compañero y amigo del departamento Eloy, pues porque realmente entendemos que lo importante es primero pensar en las personas, desde ahí aprovechar la mejor tecnología o crearla, y todo eso aprovechando también o innovando en lo que es el ámbito científico. Entonces yo en esta conferencia, clase, conferencia, seminario, pues en la primera parte brevemente voy a conectar las ideas de tecnología con las ideas de cooperación al desarrollo y de tecnología apropiada, y en la segunda parte más extensa pues voy a hablar en detalle de una experiencia de campo en una población muy pequeñita de pobreza extrema que se llama Cusmapa, en la parte más alta de Nicaragua, casi frontera con Honduras, donde llevamos trabajando unos años la Universidad Politécnica de Madrid en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que como algunos conoceréis se desarrollaron, impulsados por Naciones Unidas en el año 2000, con los objetivos de erradicar en 2015-2025 pues ciertas, digamos, parámetros y variables en lo que se refiere a la pobreza, el hambre, la destitución, la enfermedad, etcétera, en el mundo. Quería antes de nada preguntaros a algunos de vosotros, así como a mano alzada, ¿quién conoce o se ha planteado alguna vez una experiencia de uso de la tecnología en el ámbito de la cooperación al desarrollo? ¿Conocéis a alguien alguna experiencia de tecnología en cooperación al desarrollo? ¿Podéis levantar la mano los que la conozcáis? Pues no veo ninguna mano levantada. ¿No? ¿Nadie conoce ninguna experiencia de tecnología en cooperación al desarrollo? O sea, es la primera vez que os hablan de usos de la tecnología y cooperación, por lo que veo, ¿no? ¿Es así? Bien, vale. Pero lanzo la pregunta de otra manera. ¿Podéis levantar la mano los que imaginéis que la tecnología se puede aplicar en cooperación al desarrollo? Pues veo que sí, ¿no? O sea, que en ese sentido hay algo más de posible, a lo mejor, iniciativa. Bueno, pues si es así, si entendéis que la tecnología no solamente es algo de nuestro mundo, digamos, con muchas más posibilidades tecnológicas y económicas, pues tenéis que entender que eso que decimos como concepto no es solamente un ejercicio teórico, ni tampoco es como una especie de variación de la tecnología hacia un mundo social que no estuviera conectado con la tecnología en sí mismo. La tecnología como tal como la define la Real Academia Española, en 3 o 4 acepciones que tenéis en esta diapositiva, empieza diciendo que son teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Con lo cual, el enfoque de la tecnología para el desarrollo humano, para la promoción de la salud, de la educación, de los contextos de pobreza y no desarrollo económico, etcétera, etcétera, digamos que sienta sus bases en necesidades prácticas que a través de tecnologías, instrumentos o procedimientos industriales validados o en desarrollo en cualquier otro lugar del planeta,
pues pueden tener valor para un aprovechamiento práctico, ¿no? Entonces, la palabra clave de aprovechamiento práctico tiene que ver con la idea de que la tecnología emana o tiene sentido si puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo en lugares empobrecidos, en vías de desarrollo, desfavorecidos, o digámoslo más técnicamente, con un índice de desarrollo humano bajo, según contempla Naciones Unidas, que más o menos es como decir que las necesidades básicas elementales que contemplamos como derechos humanos, salud, educación, alimentación, fundamentalmente, entre otros, pues están difícilmente cubiertas cuando no lo están, y pues conocéis cómo son los datos de hambre y pobreza en el mundo. Pues ya sabéis que aproximadamente de los casi 7.000 millones de habitantes que somos en el planeta, pues 1.000 millones aproximadamente mueren de hambre y desnutrición. Entonces, en este contexto de aprovechamiento o de uso apropiado de la tecnología, pues surgen a principios de los 70 el concepto de tecnología apropiada, que es un poco la primera parte de esta conferencia y su posible aplicación. Es un libro que os recomiendo de un autor que se llama F. Schumacher, que se titula Lo pequeño es hermoso, en el que define la tecnología apropiada como tecnología simple, de pequeña escala, bajo coste y no violenta. Cuando se habla de tecnología simple, no se está queriendo decir que sea una tecnología sin fundamento, digamos como casera, de usar y tirar, sino tecnología que, percibida por las personas, sea sencilla en su uso para las necesidades básicas que puede atender. De pequeña escala está centrándose en la idea de que no necesitemos grandes modelos de negocio, arquitecturas complejas para que pueda ser disfrutada o para que una población pueda beneficiarse de ella, y de bajo coste no quiere decir necesariamente, digamos, barata en sentido peyorativo, sino cuyos costes sean los que realmente tengan sentido y estén al alcance de las comunidades destinatarias, ¿no? No violenta tampoco significa únicamente que no sea bélica, sino que no de alguna manera transforme, condicione o influya negativamente en la idiosincrasia cultural, por ejemplo, de un contexto, ¿no? Hay un par de autores, Pérez de Armiño y Néstor Zavala, que también han teorizado y avanzado en los temas de tecnología apropiada, y curiosamente ellos, en una cita de no hace muchos años, reflexionaban sobre las ideas de Gandhi como uno también de los pioneros del siglo pasado en lo que se refiere al uso de las tecnologías a pequeña escala para el nivel de vida en la población rural en la India. Yo no sé si sabéis que la rueca que utiliza Gandhi para proponerle a sus vecinos, digamos, a las poblaciones más desfavorecidas en la India oprimida, ¿no?, de la época de la colonia británica, pues se contempla como una tecnología que permite a la población hindú hacer su propia ropa, utilizar su propio algodón, no depender de las manufacturas que se imponían en la colonia, y de alguna manera es una tecnología simple, no violenta, la rueca, que se convierte en un icono de independencia y de desarrollo, digamos, rural, porque la gente puede volver a hacerse su propia ropa y no necesita someterse a los condicionamientos, digamos, del imperio, y es como una forma también de revolución desde una tecnología pequeña que está al alcance de cualquiera, que con cierto conocimiento puede ser manejada y que además contribuye, pues, a una necesidad también vital como es vestirse, ¿no? Entonces, precisamente, este antecedente me parece interesante también de contemplar en el siglo pasado, porque de alguna manera muestra cómo tecnologías tradicionales o tecnologías modernas, según se contemplen en su época histórica, bien utilizadas, pueden ser objeto de transferencia en países empobrecidos para, digamos, permitir esa vieja idea también de la apropiación de los medios de producción, pero desde un enfoque orientado a la satisfacción de necesidades básicas fundamentales. Entonces, en esta, digamos, diapositiva, por no teorizar demasiado, pues os hablo de los 5 objetivos que cumple lo que podemos llamar una tecnología apropiada. Tecnología apropiada para personas vulnerables en países, digamos, ricos, o tecnología, digamos, apropiada en zonas especialmente empobrecidas del planeta, ¿no? En primer lugar, hablamos de tecnología apropiada cuando satisface necesidades humanas básicas. Además, exigimos calidad técnica.
a veces nos han dicho, bueno, pues tenemos aquí este montón de ordenadores antiguos que ya no queremos utilizar, los queremos donar a no sé qué escuela de no sé dónde, ¿no? Y entonces dices, ¿y eso qué va a aportar allí? Bueno, pues le estamos dando los ordenadores, los que no queréis. Bueno, si es que los queráis o no los queráis, a mí tampoco me importa demasiado. Lo que me importa realmente es si esos ordenadores que tú estás donando van realmente a satisfacer necesidades de educación allí con la calidad que también, digamos, cualquier persona exige, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tecnología apropiada es una tecnología muchas veces especialmente exigente, ¿no? Recuerdo con un compañero mío del departamento, el profesor del DIATEL, Justo Carracedo, hablando de que mucha de la creatividad de la ingeniería en cooperación al desarrollo está en la capacidad de desarrollar nuevas soluciones con el menor coste posible que además satisfagan necesidades pues bien identificadas y muy fundamentales, ¿no? Entonces, con pocos recursos, como que la ingeniería requiere incluso más ingenio, ¿verdad? Estas tecnologías apropiadas, pues pretendemos que liberen a las personas de tareas duras, de riesgo o rutinarias, ¿no? Uno de los ejemplos más por ejemplo, tradicionales de tecnología apropiada son las iniciativas que se hicieron en las décadas pasadas para la obtención de agua en lugares de sequía o donde no había agua potable a través de bombas o pozos o soluciones, digamos, que permiten a las personas obtener agua, bien fundamental y escaso en muchos lugares del planeta para la supervivencia y para la salud, ¿no? Evidentemente, liberándoles de tareas duras, ¿no? Me acuerdo que hace 3 años o así en esta escuela hubo una campaña, bueno, en toda la Politécnica y más universidades, impulsada por Ingeniería Sin Fronteras, en la cual en las fuentes que tenemos, o en los surtidores de agua que tenemos en la universidad, pues había un cartel grande puesto ahí cuando ibas a beber agua que decía: en Nigeria conseguir agua te hubiera costado 3 horas de camino a no sé cuántos grados de temperatura, ¿no? Entonces la tecnología que libera a las personas de esas tareas duras, a veces incompatibles temporalmente con poder educarse o que supone riesgo, pues son tecnologías apropiadas, ¿no? También son aquellas que promueven la participación creativa de la comunidad destinataria, porque no se quiere en ningún caso que una tecnología provoque diferencias o dependencias por no haber tenido en cuenta a la comunidad destinataria. Si tú, por ejemplo, estás planteando una tecnología para promover la educación en lugares donde no hay alcance a los medios como aquí, pues bibliotecas o distribución de material educativo, y lo quieres hacer a través de la radio o a través de Internet, pues tendrás que tener en cuenta a la comunidad destinataria, o sea, los profesores responsables de ese proceso educativo, los alumnos y sus capacidades, etcétera, etcétera, ¿no? No llegar con tu software de por aquí, multimedia, perfectamente adaptado a los contenidos de aquí y tratar de que aquello pues sea como la solución sin haber contemplado cuál es su trayectoria previa y sus necesidades educativas fundamentales, ¿no? Cuando se promueve esa participación creativa en la producción de la tecnología o en su mantenimiento, la tecnología realmente puede ser recibida y la comunidad destinataria puede, como se dice, apropiarse de ella sin generar más dependencia y provocando pues empujones o impulsos al desarrollo social o socioeconómico. Yo tengo un montón de cosas que comentaros y experiencias prácticas que compartiros, pero si tenéis alguna pregunta o algo que no haya explicado demasiado bien, pues levantad la mano, repito vuestra pregunta para que todo el mundo la escuche bien y encantado. ¿Tenéis alguna duda con respecto a lo que he explicado? ¿Alguna cuestión que os haya suscitado que queráis compartir? ¿No? Bueno, pues entonces voy a continuar. Esta diapositiva que veis sería una síntesis de lo que he intentado transmitiros en esta primera parte de la conferencia, muy resumida de lo que sería un marco de referencia sobre tecnología apropiada. Por un lado, el desarrollo sostenible, que quiere decir propuesta de soluciones, en este caso tecnológicas, que sean perdurables, o sea, disfrutables por la generación actual y las generaciones venideras, con respecto a, por ejemplo, a lo que afecte al medio ambiente y con respecto a las capacidades de la comunidad, digamos, de forma transgeneracional. Contemplando, digamos, en una especie de filtro, soluciones tecnológicas posibles, requisitos fundamentales de desarrollo sostenible y, además, una contribución directa al desarrollo endógeno, respetando las tradiciones y culturas y organizaciones locales, pues se emana, digamos, como marco de referencia a lo que sería o no sería una tecnología apropiada. Es decir,
Si nosotros, para, por ejemplo, proponer una solución tecnológica, necesitamos energía y en la zona destinataria pues esa energía no está disponible, pues no nos vale cualquier energía, no nos vale cualquier medio de comunicación, no nos vale cualquier solución técnica que a lo mejor vaya a provocar residuos o basuras o que provoque dependencia tecnológica y por tanto no deje de ser más que una experiencia piloto sin mayor valor en la contribución, digamos, de la comunidad beneficiaria, ¿no? Entonces, por este motivo, realmente, cuando nosotros hablamos de tecnología propia de la práctica, pues buscamos soluciones que promuevan esa autonomía tecnológica local sin crear, digamos, lo que se llama un autarquismo tecnológico, o sea, unas minorías que porque tienen la tecnología se convierten en jefecillos de esa comunidad. Queremos que esa tecnología potencie recursos locales de conocimiento, humanos, sociales, económicos y tecnológicos. Pues, por ejemplo, a lo mejor resulta que una formación en tecnologías de información y las comunicaciones básica pues puede facilitar, aparte de la educación, pues una promoción en el gobierno local, en la participación ciudadana y en el acceso a información que en zonas más rurales o aisladas pues no está disponible. A lo mejor resulta que para ello hace falta un grado de alfabetización que no existe y a través de la tecnología pues se promueve un objetivo aún mucho más fundamental y vital para la defensa y la organización local de las comunidades destinatarias, ¿no? Por tanto, la tecnología propia de la práctica tiene que promover y reforzar el papel de las organizaciones locales. Vais a ver en la experiencia práctica en Cusmapa, Nicaragua, de las que os voy a hablar en breve, pues cómo hemos tenido en cuenta desde el principio el papel de las organizaciones locales. Porque si son ellas las encargadas de promover, digamos, el bien público en las áreas que he estado hablando todo el rato, ¿no? Pues en comunicaciones, salud, educación, desarrollo económico, promoción de la mujer, etcétera, etcétera, pues con ellas habrá que ir de la mano conforme a cuáles son sus experiencias y expectativas en cada lugar, ¿no? Asegurar la compatibilidad con la cultura local, en la lengua que se utiliza, en las costumbres, en las tradiciones, en los miedos, en las expectativas y además buscar un impacto medioambiental bajo, ¿no? Como os he comentado antes. Esta diapositiva que os muestro ahora, antes de ya un poco ir a la experiencia práctica, pues sería básicamente una manera de ver lo que os he contado, pero ahora a la inversa, ¿no? Es decir, tecnología inapropiada en contextos de cooperación al desarrollo, ¿no? La palabra cooperación significa que diversas entidades de diferentes lugares, con experiencias previas distintas, trabajan conjuntamente, cooperan, van de la mano para conseguir un fin común que beneficie a todos, ¿no? Eso es cooperación. Y cuando hablamos de cooperación al desarrollo, estamos hablando de la búsqueda fundamental de la promoción humana en, pues eso, en supervivencia, en educación, en salud, en comunicaciones, en acceso, digamos, a los medios naturales, en participación, en democracia, etcétera, etcétera, a través de determinados esfuerzos donde la tecnología es fundamentalmente un medio, ¿no? Entonces, una tecnología que, por ejemplo, crea nuevas libertades pero impone nuevas limitaciones es una tecnología inapropiada, ¿no? No podemos decir que con ahora, por ejemplo, solución de tener, por ejemplo, pues un sistema para triturar el maíz eléctrico, vamos a hacer una nueva libertad de que puedes a lo mejor disponer de esa capacidad en la comunidad vecina sin tener que desplazarte a un lugar más distante para poder a lo mejor en el molino comunitario obtener, digamos, el maíz. Pero resulta que la nueva limitación es que tienes que tener energía eléctrica. Para tener energía eléctrica tienes que tener una venta de tu producción para poder sufragarla, y entonces resulta que te provoca dependencia la tecnología que permite ese fin que tú antes tenías de otra manera, aunque te libere de tareas rutinarias, ¿no? Hay que buscar un modelo que sea autosuficiente en ese sentido, ¿no? Y por tanto, cuando una tecnología, por ejemplo, se prima la eficiencia y la productividad frente a lo mejor la cultura local, pues a veces exportan modelos de beneficio económico y productividad que son incompatibles con el desarrollo local, digamos, endógeno, ¿no? Claro que buscamos obtener soluciones con el menor consumo de recursos posible, pero no es el menor consumo de recursos posible hacerlo en poco tiempo, con poco coste, etcétera, etcétera, la primera prioridad, sino conseguir resultados efectivos en lo que se refiere a promoción y desarrollo humano, ¿no? Por ejemplo, también en cooperación al desarrollo,
Un clásico es lo que pone en la parte inferior izquierda de la diapositiva: lo importante es lo verificable, racional, prueba de que algo es lo que parece ser, ¿no? Típicamente, a lo mejor, con la sociedad de las prisas que vivimos en el modelo llamado, digamos, occidental, parece que lo único válido es lo que puedes constatar, ¿no? Empíricamente, lo verificable, lo racional. Pues mira, ¿no ves que hacer esto de esta manera es mucho mejor? Porque se demuestra, hay cosas que no se demuestran, que son tradición, experiencia, sensación, y que son, digamos, las que contribuyen a veces a los valores de desarrollo de las culturas, a la mayor integración de las personas, a su felicidad percibida siempre de manera, digamos, subjetiva, pero declarada. Entonces, realmente, digamos que la tecnología inapropiada pues es aquella que muchas veces como que se asientan las ideas de que si esto no es verificable y no es racional, pues no es válido, ¿no? Y el ser humano pues tiene una dimensión racional muy importante y tiene otra dimensión de sensación, de tradición espiritual, social, que no es directamente racional y constatable y por ello no es válida, ¿no? Lo importante es que, digamos que con el uso de esa tecnología las personas realmente sientan y experimenten que su calidad de vida pues es mejor, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la salud, muchas veces hay costumbres que no están desde el punto de vista médico verificadas o racionalmente demostradas como apropiadas para la mejora de la salud, pero que las comunidades asumen como positivas y beneficiarias. Y no hay que olvidar que el concepto de salud no es solamente ausencia de enfermedad, como se decía tradicionalmente, por poneros un área, sino, más dicho modernamente por la Organización Mundial de la Salud, estado integral de bienestar psicológico, físico o biológico y social. Por supuesto, es inapropiada aquella que descuide necesidades básicas y que digamos que quiera exportar intereses a lo mejor de multinacionales para grupos privilegiados, porque esto nos creamos que vale para todo y no sea posible ser personalizado o adaptado a la cultura local. Y por supuesto, ya lo he dicho varias veces, la que no respeta la naturaleza, ¿no? Esto de no respetar la naturaleza pues es interesante porque en nuestra sociedad, digamos, occidental, en la tradición más, digamos, antigua, pues judaica, también romana, etcétera, pues como que la naturaleza es como el medio de producción, ¿no? La naturaleza está al servicio del ser humano y el ser humano la destruye y la explota y la aprovecha para su beneficio propio, ¿no? Lo cual es un modelo muy individualista y absolutamente criticado en la modernidad, ¿no? Pero también es cierto que la historia de la humanidad nos va mostrando que esto del respeto a la naturaleza va como por oleadas, ¿no? Hay como periodos más ecológicos y periodos más de productividad donde esta visión no se contempla, ¿no? Y el respeto a la naturaleza es fundamental para el mantenimiento y la pervivencia de las culturas locales, y no solamente imaginar las culturas indígenas en las zonas de selva más así remotas, sino también en nuestro contexto, ¿no? Porque somos parte de la naturaleza y no respetar la naturaleza es no respetarnos a nosotros mismos tampoco, ¿no? O sea que en ese sentido, pues esa visión comunitaria incorpora esta dimensión, ¿no? Entonces, para un poco resumir esta primera parte, y ya me voy a hablaros de la experiencia de Nicaragua y así voy poniendo ejemplos de estas ideas, pues ahí tenéis una última visión de Eddie Williams del año 95 sobre, digamos, tecnología apropiada y además aquella que debe ser y puede ser transferible, o sea, asumida, producida y beneficiaria directa de las culturas locales. Pues típicamente es aquella que requiere una poca inversión de dinero. A lo mejor puede requerir una inversión de dinero alta en la primera, digamos, aproximación, promovida a través de instituciones internacionales, programas de cooperación al desarrollo, esfuerzos a lo mejor de empresas en sus marcos de responsabilidad social, corporativa o empresarial, pero que realmente, digamos, que no contempla la necesidad luego de un mantenimiento que requiera una productividad que condicione el uso de esa tecnología, ¿no? Priorizar el uso de materiales disponibles en el lugar para poder abaratar costes o reducir problemas de suministro. Por ejemplo, en el marco de las comunidades rurales del milenio, que os hablaré brevemente, o sea, como introducción quiero decir más adelante, pues se puso en marcha en los últimos 3 años, de la mano de la Escuela de Agrónomos y de la Escuela de Caminos, un proyecto que se llama Mano de Obra Intensiva
en el cual se intentó mejorar las comunicaciones locales a través de las mejoras de los caminos rurales, destrozados por las lluvias intensas en periodos de varios meses al año, que impiden las comunicaciones, el transporte de personas, de mercancías, y para lo cual, pues en lugar de utilizar un modelo tradicional de que llega una excavadora o excavadoras de una empresa extranjera y como que allana el terreno ahí en unas semanas o meses, y cuando se va pues queda ahí eso pendiente de mantenimiento, pues se prioriza decir, vamos a identificar, claro, durante una intervención mucho más larga, cuáles son los caminos que pueden mejorar las necesidades básicas de la comunidad destinataria. Vamos a conocer e identificar con el conocimiento, por ejemplo, existente en la universidad, en este caso en la Politécnica, cuáles son los materiales locales que mejor pueden perdurar frente a las condiciones climáticas y al uso esperado. Vamos a, digamos, trabajar con las comunidades locales de la mano de las autoridades locales en las municipalidades y ayuntamientos, cursos de formación con la población local sobre cómo mejorar los caminos. Vamos a subcontratar a la población durante un tiempo determinado para mejorar esos caminos o reconstruirlos con materiales locales de forma apropiada. Vamos a esperar a que lleguen las lluvias y los caminos se vuelvan a destrozar. Vamos a subcontratar otra vez a esas personas para arreglar los caminos conforme a ese conocimiento y capacidad local, y vamos a acabar a lo mejor un proyecto de un par de años demostrando cómo se puede capacitar, desarrollar caminos localmente, subcontratar a la gente y un poco los esfuerzos de coste en cuanto temporal, económico, materiales locales, disponibilidad y conocimiento que hacen falta para que cuando el gobierno local pues decida mejorar unos caminos más adelante, pues tenga, digamos, un modelo de intervención comunitario, intensivo, digamos, en mano de obra, pero más productivo muchas veces que tecnologías a lo mejor muy artesanales, o sea, aprovechando el conocimiento, y además, digamos, sufragable en una escala para la comunidad, digamos, destinataria, ya sea por las familias, por las cooperativas o por los gobiernos locales, ¿no? También una tecnología apropiada, que es el punto E de esta pirámide que veis ahí en la diapositiva, es aquella que puede ser comprendida, controlada y mantenida por la población sin alto nivel de cualificación, y en caso de necesitarse, pues que pueda, digamos, o que contemple la capacitación apropiada para esa, digamos, absorción de tecnología. Yo no digo que, por ejemplo, para utilizar unos ordenadores en unas escuelas rurales, pues tengan que comprender todos los fundamentos electrónicos de esos ordenadores, como no sucede en nuestro contexto, por ejemplo, en España con otras tecnologías, ¿no? ¿Cuántos utilizáis la lavadora si la utilizáis vosotros directamente y no conocéis cómo funciona por dentro? O incluso este ordenador, o este micrófono, o un coche, o una cámara que nos está grabando, o así, ¿no? No digo eso, o sea, lo que estamos diciendo es que al menos pueda ser manejada o controlada sin un alto nivel de cualificación, para que esa transferencia pueda producirse de manera ordenada, ¿no? Y la cualificación que pueda ser requerida se incorpore en la transferencia de la tecnología, mejorando el conocimiento local, ¿no? Idealmente que pueda ser producida en las aldeas o en pequeños talleres, utilizando también materiales locales, y que las personas, gracias a ello, pues puedan trabajar de manera conjunta y aportar mejoras a la comunidad, incluso provocar la generación de recursos económicos que puedan facilitar su intercambio con otras comunidades, ¿no? Que sean flexibles, adaptándose a diferentes contextos culturales, a los lugares y a las circunstancias, y además que se utilicen sin dañar el medio ambiente, ¿no? Eso sería un poco como las prácticas. Y así, ahora pego este salto a lo que sería la experiencia Comunidades Rurales del Milenio de la Universidad Politécnica, que emana de un proyecto, el de Aldeas del Milenio, que promueve la ONU en 2005 con el objetivo de contribuir a la erradicación del hambre y la pobreza en el mundo y las áreas rurales. Para los que no lo conozcáis, os digo que la Universidad Politécnica de Madrid pues lleva muchos años, décadas, implicado de diferentes maneras en la cooperación al desarrollo. Hoy precisamente yo estoy aquí en la escuela y no estoy en la Escuela de Agrónomos porque las jornadas de cooperación al desarrollo que se celebran todos los años pues se celebran hoy en la Escuela de Agrónomos precisamente, y se está presentando el título propio de experto en cooperación al desarrollo y el máster en cooperación al desarrollo oficial que puso en marcha la Politécnica, uno hace 3-4 años, otro hace 2 aproximadamente, y se está presentando por las actividades que hacen los grupos de cooperación al desarrollo tecnológicos en la propia universidad. Entonces, quiero deciros con esto que la Universidad Politécnica, a través de la Dirección de Cooperación al Desarrollo, que depende del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, ha asumido desde hace ya unos cuantos años el papel fundamental
de también conocimiento y desarrollo de la tecnología y de la investigación en este tipo de contextos. Entonces, en ese marco, un profesor de la Escuela de Agrónomos, catedrático emérito, el profesor Ignacio Trueba, pues publica en el año 2005 o 2006 un libro que se llama El fin del hambre en 2025, donde de alguna manera recoge el testigo de Naciones Unidas en la Politécnica para buscar acciones conjuntas de desarrollo rural, aunando conocimiento en tecnologías de comunicaciones, caminos, logística, energía, agua, semillas, etcétera, etcétera. Curiosamente, el profesor Ignacio Trueba estuvo implicado en los años 60 en España en desarrollo local en la zona conocida como las Urdes, muy desfavorecida en la época, y curiosamente ya las enseñanzas de las tecnologías en medios rurales desfavorecidos pues nos enseñaban hace tantas décadas que el agua, las comunicaciones, entonces se hablaba del teléfono, la electrificación rural y los caminos eran 4 factores de desarrollo muy fundamentales en la tecnología. Tened en cuenta, como veis esta diapositiva, que en el mundo más del 75% de los pobres y hambrientos se encuentran en el medio rural. Y por este motivo, cuando surge esta iniciativa, pues se contemplan programas de inversión tecnológica, sociotecnológica rural, como demostradores reales, escalables y replicables de acciones tecnológicas para contribuir a la mejora de los pueblos, ¿no? 6 millones de niños menores de 5 años mueren de hambre cada año. El hambre provoca la muerte de 1000 personas por hora. Estos datos pues siempre nos hacen reflexionar, y la acción en lo que se refiere a la erradicación del hambre y la pobreza, pues la experiencia de las últimas décadas demuestra que tiene que ser una acción, digamos, con un enfoque que se llama el enfoque del twin approach, o sea, un enfoque, digamos, gemelo, en el que por un lado estaría, digamos, la acción paliativa, digamos, donadora, de provisión de recursos en lugares desabastecidos, y en paralelo la acción de desarrollo local, buscando esa, digamos, autonomía, de autonomía alimentaria, de autonomía tecnológica, de transmisión y transferencia, digamos, de conocimiento, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años se hablaba eso de no le des la caña, dale el pescado, ¿no? Se decía, no sé si lo habréis oído esa frase, ¿no? Para, digamos, contribuir al desarrollo local. Lo he dicho al revés, perdona. Es que ya me he dado la segunda parte. Se decía, no le des el pescado, dale la caña, ¿no? Pero también se ha dicho más modernamente, no des la caña, enséñales a fabricar la caña, ¿no? La caña de pescar estoy hablando, ¿no? Pero también es cierto que tú no puedes aprender a manejar una caña de pescar o fabricarla si tu nivel de alimentación es tan pobre que padeces una desnutrición o malnutrición tan galopante que ni siquiera tienes la capacidad física o intelectual para poder hacerlo, ¿no? Entonces, digamos que Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas de 2000 y la Declaración de París de 2005 de la eficacia de la ayuda al desarrollo, digamos que son 2 puntos de partida modernos, ¿no?, de esta última década, en la que contempla pues desarrollo de iniciativas que creen, como esta que se arranca en la Politécnica en 2007, que aún es posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, aunque claro, la declaración era de 2000, en 2015 o 2007 las expectativas no eran tan favorables como se contemplaban. La crisis reciente, bueno, de estos últimos 3 años también ha empeorado muchas cifras, pero por otro lado, a través de enfoques integrales, sí, digamos que se van realizando experiencias locales con un enfoque replicable y escalable que persiguen alcanzar esos 8 objetivos de desarrollo, que son la erradicación del hambre y la pobreza, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna, combatir el VIH, SIDA, paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Entonces, en este marco surge este programa y de alguna manera la Politécnica, en la persona del profesor Trueba, pues recibe un poco el encargo de Naciones Unidas de desarrollar experiencias de desarrollo rural con tecnologías apropiadas en Centroamérica, en la llamada Mancha del Hambre, especialmente en 2 poblaciones que son Jocotán, Guatemala, y Nicaragua, Cusmapa, conocidas por sus altos índices de pobreza extrema y desnutrición, ¿no? Similares a los de muchos otros países de África y de ciertas zonas digamos, de Asia,
a veces, digamos, más conocidas, ¿no? Entonces, por este motivo, pues hoy, como veis, voy concretando cada vez más, pues en noviembre de 2007, de la mano de la experiencia previa del grupo de cooperación del profesor Trueba, pues hay una acción directa promovida por la Dirección de Cooperación al Desarrollo de la Universidad que persigue, digamos, visitar la zona, Cusmapa, Nicaragua, plantear con las comunidades locales las necesidades básicas a partir del estudio de 6 meses previo que habían hecho de campo desde julio el grupo de cooperación y, digamos, plantear la posibilidad de un esfuerzo integral local en caminos, comunicaciones, salud, etcétera, etcétera, que pueda promover un desarrollo local conforme a las ideas de tecnología apropiada que os he mostrado. En esta diapositiva veis algunas fotos de cómo fue esta primera visita de 14 profesores investigadores de la universidad. Ahí nos reunimos con los agentes locales, iniciamos ese proceso de imbricación, digamos, con las necesidades básicas de la zona, conocimos el problema de los caminos, el estado de inhabitabilidad de las casas, la infraestructura de salud local, pues este centro de salud que está ahí en la zona esta alta de Cusmapa, Nicaragua, iniciativas que se estaban haciendo ya con la Universidad Nacional Agraria de Managua para promover cultivos alternativos que puedan, digamos, contribuir al desarrollo de la salud y, digamos, de la alimentación, no solamente con maíz y frijol, que son las culturas tradicionales, sino con otro tipo de vegetales. Por ejemplo, ahí se compartió y se está trabajando en el uso del fresón como un cultivo que también localmente se puede dar, transfiriendo un poco el conocimiento en España, como otro, digamos, posible cultivo que bajo ciertas condiciones se puede dar bastante bien y que además se puede vender en los mercados locales, ¿no? Ofreciendo, digamos, diversidad, igual que nos la compartieron a nosotros hace 500 años cuando nos traemos la patata de América, ¿no? y otros cultivos. Y también, pues, también surgió allí pues una curiosidad así un poco más emocional, y es que curiosamente San José de Cosmapa pues pertenece al departamento de Madrid con Z, ¿no? Y de alguna manera pues surgió ahí también algo emotivo que no conocíamos. Entonces, ¿cómo, digamos, se contempla en un proyecto dentro de un programa de más alto nivel pues esa idea que os decía de buscar necesidades locales? Pues a través de la realimentación inicial. Allí tuvimos durante unos días reuniones con los agentes de salud, educación, desarrollo, caminos, municipalías, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ahí veis en la parte inferior derecha la alcaldesa entonces de Cusmapa, Nicaragua, compartiendo con los líderes locales, la población indígena, etcétera, las ONGs en el terreno, etcétera, etcétera, pues esta visión de necesidades conjuntamente, pues en agua, en saneamiento, en educación, en salud. Y de ahí surgieron, en esta etapa de noviembre de 2007, pues conclusiones con los grupos de trabajo en la alcaldía de Cusmapa sobre necesidades fundamentales. A mí me correspondió, por la experiencia previa que yo he desarrollado pues desde realmente cuando estaba acabando mis estudios de ingeniería de telecomunicación en la Politécnica a mitad de los 90, posibilidades de aportaciones de las tecnologías en el ámbito de la salud. Mi tesis doctoral es sobre salud y telemedicina. Hace 10 años de esto y siempre he trabajado en ese ámbito desde un enfoque también muy vocacional, de tecnología, de informática, comunicaciones, redes telemáticas y servicios en el ámbito de la salud. Y pues en esta diapositiva, en la parte inferior derecha, pues veis con lo que yo me encontré hace 4 años, bueno, 3 años y medio, cuando llegué allí la primera vez, ¿no? Pues la única solución de comunicaciones en una zona que dista aproximadamente pues 2 horas en coche del primer, digamos así, departamento o zona de área, ¿no?, de salud, pues es una emisora de radioaficionado que no se utiliza para promover, digamos, las comunicaciones con las zonas que están a 4 o 5 horas del centro de salud más próximo en la montaña, que es en esta zona de Cusmapa, sino únicamente para conectar con el proveedor de insumos médicos, o sea, de medicamentos o de vendas o de lo que sería, digamos, las necesidades básicas en un centro de salud que atiende a una población de unas 7.000 personas, pues una vez al mes o cada 2 meses, básicamente para coordinar esa necesidad de material, ¿no? Entonces, pues curiosamente cuando yo llegué allí a finales ya os digo, del 2007, pues me encontré con una radio que no funcionaba, que se había puesto en marcha
no mucho tiempo antes para poder comunicar con la zona, digamos, regional de salud, en Somoto, que sería como donde está la central así de las comunicaciones, o sea, me refiero del abastecimiento médico en la zona. Y yo no sabía por aquel entonces que esta radio, que no estaba dedicada a lo que es comunicar el centro de salud con las poblaciones locales, que sería el objetivo del proyecto que se formuló del que ahora os voy a hablar, pues luego podría servirme para algo como os voy a explicar un poco más adelante, ¿no? Solo me encontré con eso, con una silla, con una emisora de radio aficionado que no funcionaba y que estaba no dedicada a atender la población local, sino a comunicar al centro de salud, al médico del centro de salud jefe, que vive en esta zona aislada durante 2 o 3 años típicamente, porque luego hay mucha rotación, porque ahí tampoco se aguanta mucho tiempo en las condiciones de apenas energía eléctrica, no agua potable, etcétera, etcétera, pues para comunicarse, digamos, con la dirección general, ¿no?, del área, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues en diciembre, cuando ya estábamos en España, formulamos un proyecto o varios subproyectos de cooperación al desarrollo subvencionados por la Dirección General de la Politécnica en agua, caminos, comunicaciones y salud. Ahí tenéis el mapa de Nicaragua para que veáis un poco también cómo, al abordar una idea de tecnología apropiada, pues este enfoque de lo que se llamaría la línea base, ¿no?, del entorno donde se puede promover una intervención, pues ha de ser analizado de forma completa. Y el mapa de la pobreza de Nicaragua, es un mapa que no se suele ver, pues señala en rojo los lugares de pobreza extrema, en naranja los de pobreza elevada, en amarillo los de pobreza media y en verde los de pobreza baja, ¿no? Y lo que está en blanco son los grandes lagos de Nicaragua, o sea que allí todo es pobreza, ¿no? Entonces, dentro de este gran marco de pobreza extendida, teniendo en cuenta que Nicaragua, después de Haití, es el segundo país más desfavorecido y empobrecido de América Latina, pues resulta que esta población, que se llama Cusmapa, y dentro de ella, en el mapa de caminos de la derecha, una extensión de unos 100 kilómetros cuadrados, con una población de 7.072 habitantes, dispersa a lo largo de 26 comunidades y con distancias desde San José de Cusmapa, donde está el centro de salud, hasta las comunidades locales de 3, 4, 5, 6 horas andando. Toda esta gente depende de este centro de salud y de 2 médicos y 2 o 3 enfermeras para tener pues toda la atención sanitaria de la que disfrutamos en países ricos como el nuestro, ¿no? Ahí es donde surge esta formulación de necesidades y ahí es donde, a partir de las reuniones con las comunidades locales, además de proyectos de caminos, de temas energéticos y de temas específicos de agua y semillas, pues digamos que surge el proyecto Sistema de Información y Comunicaciones para Salud y Nutrición, que lidero yo en el marco del Grupo de Cooperación al Desarrollo de la Universidad, en cooperación con nuestros colegas de agrónomos y de la Escuela de Topografía vecina, para desarrollar un sistema de información y comunicaciones local que mejore la asistencia, capacitación y diagnóstico en salud y nutrición en la zona. Así es, digamos, como nos ponemos a trabajar con este enfoque cooperativo y comunitario, bajo el prisma de desarrollar soluciones tanto en Nicaragua como en Guatemala que puedan ser comunitarias, o sea, basadas en las necesidades y capacidades locales, sostenibles, perdurables, digamos, en el tiempo, escalables, es decir, que puedan ser, digamos, aumentadas en funcionalidad y en beneficio a una población mayor que esa población diana, que pueda ser significativa de lo que serían los núcleos de pobreza rurales y de desnutrición en el mundo, y además replicable. Si la experiencia planteada 5 años en su evaluación nos va dando, que ya nos está dando, buenos resultados en los objetivos que se contemplan de promoción, digamos, comunitaria en sentido amplio, pues puede ser extrapolada a otros lugares, digamos, del planeta, donde hay otras entidades también trabajando, de otras universidades o de ONGs o de gobiernos locales o de acciones a través de asociaciones, iglesias, cooperativas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Sigo avanzando? En esta diapositiva veis lo que sería un poco la línea base de la zona de la intervención, que es algo que siempre uno tiene que analizar, ¿no? A veces uno imagina que la pobreza está solamente en determinadas zonas del Cuerno de África, ¿no? Y si comparáis, por ejemplo, el índice de desarrollo humano, que es un índice
que os sugiero que estudiéis y que conozcáis, está en la web de Naciones Unidas bien detallado, que tiene en cuenta esperanza de vida, Producto Interior Bruto y alfabetización, digamos, para un poco clasificar cómo están los países en el mundo. Pues en este índice de desarrollo humano, Nicaragua aparece en el 110, Senegal y Burkina Faso más atrás, 156 y 176, pero resulta que el valor 0,7 en Nicaragua es un 0,5 en San José de Cusmapa, pobreza extrema, un poquito superior escasamente al de Senegal o Burkina, como estáis viendo, ¿no? Y el tanto por ciento de desnutridos, pues que pueda ser un 27, por ejemplo, en Nicaragua, en media, resulta que en San José de Cusmapa, según los datos cuando empezamos la intervención en 2008 del Ministerio de Salud nicaragüense, era un 17, pues parecido a lo mejor al 20 o al 15 que miden en otros lugares de África, ¿no? Estos, digamos, datos pues nos hacen pensar que en lugar de la intervención pues cumplía significativamente como modelo de desarrollo dentro de este marco, ¿no? También se contemplan intervenciones en África, y después de contar con la aprobación institucional del Gobierno y de la Alcaldía de San José de Cusmapa, de la Universidad Nacional de Ingeniería y Agraria, que iba a ser nuestra contraparte local, y de la propia Universidad Politécnica, que nos envía una carta en septiembre de 2008 de parte de Jaime Cervera Bravo, profesor de esta universidad y entonces director de Cooperación al Desarrollo hasta el año pasado y director del máster actual en Cooperación al Desarrollo de la universidad, al que podéis acceder una vez completéis vuestros estudios. Mejor el título propio ahora mismo, que también es compatible con los estudios, pero bueno, de eso quien quiera pues puede tener más información y siempre estamos ahí a vuestra disposición para darosla. Pues surge el arranque propiamente del proyecto que nos daría financiación para volver un año después a identificar a los actores clave. ¿Recordáis que os decía hace un momento cuando hablaba de tecnología apropiada que los actores clave, o sea, las personas que van a ser catalizadoras o frenadoras de los proyectos de desarrollo son fundamentales para conocer sus inquietudes, su formación, sus políticas previas, las experiencias positivas o negativas que ha sucedido? Y en nuestro caso, básicamente, para promover una acción de información y comunicaciones en salud y desnutrición, pues es la Alcaldía de Cusmapa, a través de la persona del alcalde, la líder de mujeres, las personas trabajando con gente con discapacidad. Allí se utiliza el término necesidades diferentes o capacidades diferentes, mejor dicho, el propio centro de salud, las ONGs en el terreno, por ejemplo, la Fundación Fabretto, muy activa a través de un misionero italiano, que hace varias décadas pues llega a Cusmapa y empieza a promover la educación en las primeras escuelas rurales en la zona. El programa PAININ, que es el de ayuda a la infancia y a la adolescencia en Nicaragua, y desde el cual se identifican dentro de este mapa de caminos, donde empezamos a ver dentro de esta zona de Cusmapa la ubicación del centro de salud, 2 puestos de salud destruidos actualmente que solo se utilizan para pesar y medir a los niños, fundamental para el control de la desnutrición, caminos que están accesibles o no en invierno o en verano según las condiciones del terreno, y posibles comunidades beneficiarias de todo este gran mapa que serían las susceptibles de recibir de manera, digamos, más efectiva una posible solución de comunicaciones y de información para mejorar el estado de la población local, ¿no? El roble, el mamey, el ángel, el naranjo, tamarindo, limones, para mí, como para vosotros ahora mismo, nombres más o menos curiosos o exóticos, pero desubicados completamente en una extensión de 100 kilómetros cuadrados, montañosa, llena de ríos, de terreno difícil de recorrer y para nosotros desconocida, aunque cada vez más conocida a través de los diferentes viajes que vamos realizando, ¿no? Entonces ahí, en noviembre de 2008, se valida el proyecto, se pone en marcha el diseño del sistema de información, se propone un proyecto de fin de carrera en colaboración con nuestros compañeros de la Escuela de Topografía, a través del trabajo que hizo Jimena Duarte en 2009. Se construye y se decide dentro de este marco cuáles serían las 4 comunidades de las 27 que serían, digamos, las más significativas para poder luego replicar y escalar la experiencia. Pues, por ejemplo, si esto es San José de Cusmapa, en este dibujo en la parte, digamos, noreste, pues una muy alejada, el Roble, pero digamos accesible parte en vehículo y parte a pie, una muy cercana, como por ejemplo esta de aquí, que es el Apante, pero con acceso complicado aunque esté cercana, solamente en pie o en bestia, porque ahí hay un
desfiladero escarpadísimo. A lo mejor esta distancia que estáis viendo en el mapa, pues en línea recta son 4 kilómetros o 3, pero son 2 horas para llegar de un punto al otro, ¿no? Aproximadamente. No os digo si hay que trasladar a una persona enferma o tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Una comunidad central cercana y de fácil acceso, y una comunidad mucho más alejada, las Caguas, con acceso, digamos, medio, pero a unas 6 horas, 7 de distancia, teniendo en cuenta que aquí estamos hablando de 10 por 10 kilómetros. Entonces, a partir de ahí, y ya un poco así os voy contando cronológicamente cómo es una intervención, cómo es un diseño, un desarrollo y una solución de tecnología apropiada, pues diseñamos también desde los laboratorios aquí en la universidad, en el grupo de investigación, la red de comunicaciones. Cuando vuelvo yo en octubre de 2009, pues estudiamos y decidimos al final que probablemente plantear la red de comunicaciones punto a punto, aunque luego pudiera ser replicable con una red de antenas apropiada entre la zona casi más alejada y teniendo en cuenta las comunidades locales, incluso dónde vive la gente y cuáles son las personas que se responsabilizarían de la tecnología que fuera, entonces imaginábamos algún tipo de radio digital o algo así, pues nos permite, digamos, tomar decisiones sobre el terreno a la vez que se construye el sistema de información con soluciones basadas en software abierto y de libre distribución, como es el GVSIG, hecho por entidades de la Generalitat Valenciana o de la Consejería o de la Comunidad Autónoma de Valencia. Entonces, este tipo de sistemas de información generados localmente, medidos con GPS localmente a través del proyecto de fin de carrera de esta alumna, de Jimena, que ahora por cierto está en Colombia y sigue trabajando en estos temas, nos permiten conocer e identificar localmente y medir pues cómo está la población, cuáles son las distancias, los caminos más intransitables, las concentraciones con códigos de colores de desnutrición, población mayor, población infantil, mujeres fértiles, distribución de la enfermedad en la zona, pues de anemia, de tuberculosis, infecciones respiratorias agudas, SIDA, VIH, etcétera, etcétera, digamos lo que serían los problemas de salud local más críticos. Y en paralelo, digamos que vamos construyendo en 2009-2010 lo que podría ser el sistema de comunicaciones, asumiendo, pues, por ejemplo, la decisión de utilizar comunicaciones radio inalámbricas de larga distancia, en este caso WiMAX, para poder permitir que desde el centro de salud, con una antena apropiada y desde la zona más remota, en este caso a 7,2 kilómetros de distancia, ya medido por los sistemas de información que empezamos a construir, pues validar aquí en laboratorio si la, digamos, instalación de esta tecnología en esta zona podría facilitar comunicaciones de voz gratuitas, estables, robustas y que permitieran pues la atención sanitaria en la distancia o la capacitación o decisiones locales sobre el traslado de personas o de administración a lo mejor de medicamentos o incluso de medida de talla y peso y alimentación de un sistema de información para conocer de manera micro y digamos de manera macro pues el estado de salud de la población y las decisiones digamos críticas o de emergencia en salud materno-infantil, ¿no? Ahí tenéis mapas, algunas fotos que he puesto, cómo es la arquitectura del sistema global, con tecnologías Wi-Fi y WiMAX de voz sobre IP gratuitas, con una centralita gratuita que instalamos en el centro de salud, utilizando teléfonos móviles de bajo coste, pero no con las comunicaciones móviles de pago, sino con las soluciones Wi-Fi que ya tienen terminales que han ido, digamos, mejorando con software que desarrollamos en la universidad. Y entonces, de alguna manera, pues llegamos a una validación de una arquitectura en laboratorio que pudiera ser instalada y transferida en la zona, digamos, esta que os decía de las Caguas, que luego sería el Carrizo, que es la comunidad vecina, que iba a tener más cantidad de población, que pudiera ser ahí, digamos, luego mantenida en caso de algún problema técnico, con alguna capacidad de ayuda de parte de las universidades locales, en este caso en Managua, y que nos permitiera una red de comunicaciones autónoma, escalable, replicable y, digamos, con solamente costes de inversión inicial en la infraestructura de antenas, porque luego los dispositivos pudieran estar, digamos, accesibles al menos en la capital, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos hablando de que queremos permitir capacidades de comunicaciones en una zona de unos 7.000 habitantes, donde hay una cobertura de comunicaciones móviles ahora mismo de un 15 o 20%, pero porque está cerca de Honduras y hay zonas turísticas alejadas y le llega la señal de rebote, pero que siempre, digamos, será un condicionamiento que provoca dependencia económica y no al alcance de la población local que vive con estos datos de menos de $1 al día, etcétera, etcétera, que lo habéis conocido.
Y entonces, digamos, pues nosotros validamos una arquitectura, desarrollamos un sistema de información completo que puede ser instalado en el centro de salud, como está ahí instalado ahora mismo, para que la población local pues pueda ser conocido más y mejor su estado, para determinar prioridades de atención sanitaria, de desnutrición, etcétera, etcétera. Y digamos que ya, por acabar un poco la parte final de la conferencia, no que termine, que ahora vienen un montón de fotos, pues nos decidimos a acabar lo que sería la instalación final del proyecto y la evaluación actual que está en marcha, pues en la instalación final de toda la solución en Nicaragua, ¿no? Esto sería una foto del cuarto viaje, en el que ya, pues digamos que procedemos a la parte final de transferencia y aprobación local de la tecnología, ¿no? Incubada de las necesidades de allí, validada y verificada con conocimiento aquí, contrastada con ellos luego con respecto a quiénes serían los beneficiarios, las personas que la manejarían y, digamos, su rol en la contribución a la atención sanitaria y de la desnutrición en la zona. Y luego, pues, como se dice, sumergiéndonos hasta el final en la instalación y mantenimiento y desarrollo local, ¿no? Entonces, en agosto de 2010, o sea, pues la segunda quincena del año pasado, pues nos trasladamos para allá, una ingeniera telemática y otro ingeniero de comunicación, que soy yo, también con especialidad en área telemática, a hacer la instalación final del equipamiento, de las antenas, de los sistemas de comunicaciones, de la parte de información. Nos desplazamos hasta Nicaragua, llevamos en nuestras maletas parte de la tecnología que habíamos validado aquí y otra parte que, digamos, de instalación que teníamos que comprar allí en la capital. Y digamos que de la mano también de la ayuda de la Universidad Nacional Agraria y de la Universidad Nacional de Ingeniería, pues digamos que nos plantamos, ¿no? Todo lo que se puede comprar allí, y eso es tecnología propiedad también, pues mejor comprarlo allí, ¿no? Y así hicimos nosotros, ¿no? Preguntamos, oye, nos van a hacer falta tensores, cables, alicates, cosas que no tiene sentido que nosotros llevemos en el avión por el peso que supone, que comprarlo allí también es promover la economía local y que además, pues en una capital de un estado, pues también tienen presencia las multinacionales y también pues vamos a saber en caso de que se rompan cosas dónde podéis comprarlas y adquirirlas, ¿no? Y entonces pues bueno, pues llegamos allí, adquirimos el material que nunca a lo mejor tendría sentido exportar y por ejemplo pues necesitábamos un mástil para poder ubicarlo en lo alto de la escuela infantil o la escuela primaria que está en la zona próxima al puesto de salud destrozado del Carrizo, que iba a ser nuestro núcleo de comunicaciones entre las comunidades y el centro de salud de Cusmapa. Y entonces pues allí estuvimos validando que toda la tecnología la habíamos recibido, poniendo en común con los ingenieros locales la solución que ya habíamos validado, incluso aquí cargando el mástil que les habíamos encargado a la población nica para poderlo desplazar desde Managua capital hasta 3 horas en coche la zona, digamos, de la intervención. Bueno, luego serían 5 horas, pero me refiero al primer pueblo, digamos, próximo a Cusmapa, que es Somoto. Ahí tenéis fotos pues de toda la experiencia, ¿no? Del traslado del mástil, del alquiler del coche o del carro para poder llegar, de la ayuda de los agentes locales y de la llegada, digamos, a Cusmapa, ¿no? Yo había estado viajando siempre en noviembre, que es, digamos, el final, nuestro verano de aquí, su principio del invierno de allí y, digamos, la estación de las lluvias ya casi terminada. Pero esta vez viajé en agosto porque si vamos a instalar la tecnología, pues mejor instalarla en las peores condiciones. De alguna manera, no es porque fuéramos masoquistas, sino para asegurar que si funciona en las peores condiciones, pues mayor su robustez, ¿no? Porque cuando hablamos de algo que va a ser tecnología de calidad y apropiada, pues tiene que ser algo que funcione en las condiciones más complejas y que sea validado de manera efectiva, ¿no? Entonces Cusmapa pues nos recibió con los ríos como los veis, con los puentes destrozados o destrozándose, con lluvias todos los días torrenciales. Esta es la casa en el pueblo de la líder de mujeres que nos deja siempre ahí una habitación para poder pues dormir y poder descansar de las duras jornadas de trabajo. Y al día siguiente pues nos dirigimos a lo que sería Cusmapa y aquí veis en esta fotografía pues las condiciones del terreno de las que os estaba hablando, ¿no? Desde el punto más alto de Cusmapa, donde está el centro de salud, se divisa, digamos, hacia el suroeste todas estas montañas y valles donde están en esos 100 kilómetros cuadrados las comunidades
dispersas y ubicadas, ¿no? Entonces, pues bueno, después de desayunar unas tortillas de maíz en la cocina de leña de la casa y esperar, porque lo que os decía antes de la productividad, pues media hora o una hora hasta que el desayuno está preparado y por tanto pues tiempo también para repensar y conversar y saludarnos, descubrir pues que el mástil que nos habían proporcionado pues no tenía ninguna solución anticorrosiva y tener que volver otra vez al pueblo más cercano a comprar pintura y demás para dejarlo bien preparado. Y lanzarnos, digamos, a la aventura de trasladar todo el material que habíamos llevado nosotros, hacer últimas avistajes, digamos, del terreno, de las visiones de línea directa de donde íbamos a buscar las antenas en el centro de salud para comunicarnos con el Carrizo, encontrarnos y decidir localmente y validar que toda la tecnología que habíamos llegado y comprado allí funcionaba y si no arreglar lo que fuera preciso, compartir todo ese proceso con el técnico de salud del centro de Cusmapa y los manuales de instrucciones que preparamos y demás para asegurarnos de la transferencia local. Y luego, pues bueno, pues ponernos manos a la obra, ¿no? Ahí veis los trabajos de instalación primera de la antena, de cableado, de ubicación del rompecabezas. Nosotros, puede que a lo mejor este rompecabezas, sin exagerar, tenga más de 90 o 95 piezas entre cables, tornillos, paneles, antenas, ordenador, software y todo eso pues tiene que funcionar a la perfección, ¿no? Con lo cual, cuando uno se plantea una intervención en una zona tan aislada y tan compleja, pues todo tiene que ser de la máxima calidad posible, ¿no? ¿Os acordáis que os hablaba de una radio de radioaficionado que existía ahí cuando yo había viajado 3 años antes, que la habían puesto para comunicar Cusmapa con Somoto, a 2 horas, donde estaría, digamos, el área de salud, de lo que sería el gobierno de salud local? Pues claro, resulta que para que esa radio funcionase, pues había que haber instalado una antena, un mástil de 32 metros, que es este que se ve en la fotografía desde arriba. Ahora veréis alguna foto en la que se ve mejor el mástil, este que veis aquí en la parte superior izquierda de la diapositiva, este que veis aquí desde la parte, digamos, baja del pueblo. Entonces este mástil pues me sirvió a mí para poder ubicar la antena a aproximadamente 20 metros de altura en ese mástil, tener visión directa por encima de todos los árboles desde esa parte más alta con todo el valle donde están las comunidades y poder, digamos, hacer la ubicación en esta, digamos, geografía del terreno que os enseñaba en esta diapositiva aquí de antes, que iba a poder dar cobertura con una antena típicamente 60 grados, pero yo diseñé y compré una de 120 grados para poder dar cobertura local a toda la zona, ¿no? Y poder ser replicable y escalable con una sola, digamos, estación base y ubicarla a la altura suficiente con las medidas que habíamos hecho aquí en el terreno para poder dar cobertura de comunicaciones salvando los problemas de árboles, valles, montañas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues antes de subirte a 20 metros de altura en un mástil de 32, instalar unas antenas que pesan pues 10, 12 kilos, que subes tú ahí con tu mástil, por el mástil con el arnés y todo esto, pues primero pruebas sobre el nivel del suelo de fijación de la antena y a partir de ahí pues lanzarnos a instalar la tecnología, siempre con ayuda del técnico de salud local que iba un poco conociendo pues todo el proceso, ¿no? Ahí veis las primeras imágenes de orientación de la antena WiMAX en Cusmapa. WiMAX es una tecnología pues muy moderna que se instala en España para comunicaciones, digamos, de datos o de voz sobre datos inalámbrica en zonas rurales ahora mismo, pues en el Coto de Doñana, en zonas a lo mejor así con mucha visión directa, muy robusta y que por tanto fue la que elegimos como instalación base para dar comunicaciones de voz de forma gratuita, ¿no? Esa un poco fue la selección comparando con 2 alternativas. Claro, no existen teléfonos WiMAX, entonces si nosotros montábamos una instalación punto WiMAX y luego dentro de la zona del centro de salud o dentro de la zona del Carrizo un radio de unos 100 metros que con un teléfono móvil con wifi o un terminal con wifi de bajo coste se pudiera comunicar, pues teníamos una, digamos, intranet para voz sobre IP o en un futuro si hubiera acceso a internet también comunicaciones de este tipo que permitía de modo robusto facilitar las comunicaciones con líneas, digamos, de voz con una centralita local sin depender de operadores locales ni de otra solución tecnológica, ¿no? Por eso fue la decisión tomada, aunque la inversión en infraestructura inicial fuera más alta, ¿no? Entonces aquí en la imagen pues veis pues todos los problemas de orientación, 2 horas o 3 horas después de estar ahí arriba de la antena y tener la antena instalada y este panel apuntando
a donde yo creía más o menos, porque a 7 kilómetros de distancia es un puntillo casi en el horizonte que estaba el centro de salud, con las medidas que habíamos hecho, con la brújula, etcétera, etcétera, pues dejarlo casi esto preinstalado sin fijarlo de manera muy robusta, porque lo primero es estar seguro que funciona, empezar las lluvias torrenciales que se producían todas las mañanas a mitad de la mañana y sin solución, y tener que bajar corriendo cuando estás viendo ahí las montañas en la cercanía, pues truenos, rayos, etcétera, etcétera, y bajar abajo y sobre la lluvia pues intentar otra vez continuar la instalación y la mejor manera posible, ¿no? Porque teníamos unas condiciones de contorno, pues un viaje limitado en el tiempo hasta dejarlo más o menos funcionando, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba subido aquí a lo alto de la antena, pues me acuerdo que esa misma noche, ¿no?, al día siguiente, pues en el pueblo hubo una pequeña fiestecita, pues de esto de que quedan ahí en el bar del pueblo y se toman ahí pues unas cervecitas y un poco de ron o así, ¿no? Y en la timidez que tienen los nicaragüenses, pues me acuerdo que estaban ahí un poquillo más animados y me dice a mí el técnico de salud: yo cuando le vi a usted subido ahí a 20 metros de la antena, usted que es el profesor de la universidad, el responsable de la investigación y todo esto, y le vi yo ahí que estaba usted subido en lo más alto y que estaba aquí instalándolo todo, con todo el peligro que supone, con el arnés, un poco todo eso, y toda la dureza que eso implica, pues yo dije, pues si este está ahí arriba instalando la antena, cuente usted conmigo para lo que le haga falta, ¿eh? Porque si esto es para, digamos, el bien de nuestra comunidad, pues yo doy ahí un paso al frente, ¿no? Entonces yo evidentemente no me subía ahí a 20 metros de la antena para que la gente me vea, sino para instalar lo que era un poco nuestro trabajo de investigación y cooperación al desarrollo. Pero realmente pues digamos que te das cuenta como ellos también valoran que esa transferencia de conocimiento se produzca, y normalmente pues venir de fuera, si está digamos arraigado con necesidades locales, pues son catalizadores importantes de que todo el mundo nos pongamos, digamos, manos a la obra, ¿no? Que esa es un poco la idea de la cooperación, ¿no? Evidentemente, la decisión dónde íbamos a poner la centralita de voz y dónde íbamos a poner el cableado y por qué esa antena y todo eso, pues eran decisiones compartidas con ellos, ¿no? Porque luego son cuestiones que ellos tenían que conocer, ¿no? Al día siguiente, una vez que instalamos en la WiMAX, pues me tocó subirme otra vez, esta vez ya a menos altura, 12 metros nada más, para poder instalar la Wi-Fi, ¿no? Tened en cuenta que la antena Wi-Fi perseguía tener comunicaciones de voz sobre IP en todo el radio del centro de salud y los alrededores, la casa materna que está un poquito más abajo, que se había inaugurado un año antes, y bueno, pues desde esa altura, esto que veis en la diapositiva, en la imagen inferior izquierda, es el pozo de agua, la torre de agua, para que veáis más o menos la escala, pues ahí vuelta a instalar la antena Wi-Fi. Mi ayudante y compañera de fatigas, la ingeniera telemática, abajo probando pues la cobertura de voz, teniendo en cuenta que el centro de salud tiene, y el quirófano único, bueno, quirófano, no es un quirófano, el paritorio, tiene, digamos, estas placas metálicas por encima y también hay problemas en su caso de cobertura. Todos estos que veis aquí en esta diapositiva son los árboles y casas que había que salvar desde mucha altura para asegurar las comunicaciones con la comunidad remota. Y en estas diapositivas que veis aquí, pues tenéis como el resultado de la primera fase de la instalación, ¿no? Ahora ya funcionaba la Wi-Fi dentro de Cusmapa, la conexión con la señal WiMAX y con la antena WiMAX abajo en el suelo era apropiada. Teníamos que irnos ahora a la comunidad local a ver si al otro lado teníamos cobertura y funcionaba, y dejar fijada la antena, como veis aquí, el receptor, el transmisor, la orientación. Aquí está mi mano agarrada y con la mano derecha tomando la fotografía con el móvil, que además tenía wifi, me servía para medir porque no podía llevar con la mochila, el arnés y todo un analizador de espectro y un osciloscopio, sino las soluciones, digamos, más portables posibles, ¿no? Y digamos nuestra primera satisfacción al orientar la antena, ver el punto distante y después de estar 5 horas ahí arriba el segundo o tercer día, pues bajar al suelo y descansar, ¿no? Al día siguiente pues nos vamos a la comunidad del Carrizo. Aquí veis imágenes, pues como todo haciéndolo localmente y compartido con la población. Imágenes, pues pintando la antena, los niños de la familia viendo el trabajo que hacíamos, cómo nos recibió la comunidad del Carrizo con lluvias torrenciales de nuevo en la escuela. No sé si habéis visto alguna vez una vaca desnutrida, pero vamos, si una vaca está desnutrida, como veis en esta imagen abajo a la izquierda, y tiene que sostenerse con unas cuerdas y unas telas,
pues imaginaos cómo está, digamos, la población, ¿no? El sistema de información local, pues gráficas una vez al mes pintadas con rotulador azul o rojo en la casa de enfrente del puesto de salud, donde en azul se ponen los niños que se miden cada vez y pesan o que hay que medir, pues por ejemplo 20-25 niños de 0 a 6 años en la comunidad del Carrizo, cada vez que la enfermera va allí una vez al mes. En rojo, el 60% de los niños desnutridos, no ese 17 o 20 que habíamos visto que era la media de Nicaragua, sino 2/3 más o menos con bajo peso, y el valor otra vez de poder tener sistemas de información y comunicaciones para tener un registro de la población mucho más claro, ¿no? Porque esta es la casa del brigadista de salud, o sea, la persona de la comunidad local que tiene cierta capacitación, que va a salir corriendo en bestia o como sea hasta el centro de salud a 5 o 6 horas andando para comunicar que hay una emergencia sanitaria, ¿no? Y digamos la importancia de que esta persona tenga una herramienta de comunicación y registro conectado con lo que es la iniciativa local de Cusmapa, ¿no? Este es Rieder, el técnico de salud, que tanto nos ayudó, además del director del centro de salud, que es la persona que está conduciendo este 4x4 o ambulancia para llegar hasta los caminos. Y digamos que esta es la escuela donde, aprovechando que había algún panel solar instalado por la ONG Fabreto para poder tener ahí 2 o 3 ordenadores y facilitar un poco alguna formación local, pues nos dispusimos a instalar el mástil que os había enseñado, que nos había facilitado la Universidad Nacional Agraria de Managua, sobre el cual ubicaríamos la antena que en esa comunicación con visión directa permitiría facilitar la red de información y comunicaciones local. ¿Tenéis alguna pregunta o algo así? ¿Está todo claro? Yo estoy manejando tecnicismos, experiencia, tecnología apropiada, porque quiero un poco daros la foto, pero vamos, si luego tenéis alguna pregunta o algo, encantado. Claro, instalar una solución sobre una escuela, pues más razón para que sea segura, fiable, etcétera, etcétera. No puedes poner un mástil ahí arriba después de haber pedido permiso a la directora de la escuela, en esa escuela que está al lado del puesto de salud que estaba destrozado, para que fuera una zona protegida y fiable, donde nos habíamos cerciorado de que iba a haber visión directa en el horizonte con la otra antena que habíamos puesto a casi 20 metros en el centro de salud de Cusmapa, y dejar agujeros a lo mejor en el techo donde íbamos a poner el mástil y que luego tuvieran goteras con el estado climatológico de la zona, ¿no? Entonces, máximo cuidado, máxima calidad técnica, que es de lo que os había hablado en su momento, instalación de los primeros pernos sobre las infraestructuras locales de la zona, utilizar el mástil porque ni escalera, digamos, teníamos en primera instancia para poder llegar hasta lo alto del tejado, subir por el mástil hasta el tejado, empezar, digamos, a ver si podíamos anclarlo apropiadamente en ese techo de manera robusta y, antes que nada, coger la solución de la antena local, que es esa que veis en el centro de la diapositiva, con la pantalla WiMAX y las antenas omnidireccionales Wi-Fi en una solución completa, muy muy robusta, preparada para intemperie, validada localmente aquí en la universidad. Y aquí me veis a mí con la gorra, porque el sol también allí y la lluvia pues se combinan, y cuando no hay uno hay el otro, pues probando que nuestra señal a 7,2 kilómetros en visión directa era suficientemente buena para dar comunicaciones de voz sobre IP. En lo alto del tejado, enseñándole al técnico de salud pues cómo medir la cobertura y cómo asegurarse de la orientación apropiada para poder dar el sistema de comunicaciones de voz. Última fijación de la antena. Ya llevábamos como una semana ahí en Nicaragua, estábamos bastante cansados, pero ya toda la ilusión de que el sistema pues se pusiera, digamos, a funcionar. Y cuando nos disponemos a levantar la antena, fijar el mástil, poner los vientos y dejarlo casi, digamos, medio instalado, pues las lluvias estas espectaculares de todos los días, rayos, zona peligrosa, refugiarnos bajo los paneles solares para no empaparnos y salir corriendo hasta el día siguiente porque ya no había más que hacer, ¿no? Sin haber podido fijar la antena completamente, pues porque las condiciones del terreno son así, ¿no? Saltar del tejado al suelo porque no habíamos previsto dejarlo todavía o tener que salir tan corriendo, y pues volver al día siguiente, ¿no? Y preguntarnos por qué la cobertura de señal no era tan buena como la esperable, fundamentalmente porque las condiciones climatológicas pues, y los árboles por el camino y demás que habíamos previsto, pero no habíamos sabido desde el principio que íbamos a tener como tanto impacto de la naturaleza, pues nos daban, digamos, desviaciones importantes en la calidad de la señal.
Esta, digamos, es una imagen tomada desde lo alto del mástil, visión directa, el horizonte, es esa raya que veis ahí, donde está la otra antena, que no se ve en la distancia, pero que sabíamos ahí que estaba ahí por la orientación, digamos, geográfica. Este es el árbol este que estaba en el medio, que con la lluvia tan mojada pues provocaba atenuación de señal tremenda y que nos vimos obligados incluso a tener que cortar algunas ramas para poder asegurarnos que eso funcionaría siempre bien. Recuerdo ahí como anécdotas de la época, pues claro, impacto medioambiental, ¿no? No vas a cortar ahí unas ramas o un árbol sin estar seguro que luego las comunicaciones van a ser las apropiadas, ¿no? Pero recuerdo ahí, pues con unas cuerdas y con piedras, hacer una pequeña polea, mover las ramas, medir sobre el terreno que la señal realmente así era una señal, digamos, sostenible en el tiempo, independiente de todas las durezas del clima, dejar la solución final bien anclada, orientarla, fijarla, reconfigurarla de nuevo y al final, pues bueno, ayudado por los colaboradores abajo, dejar los cables otra vez bien instalados y finalmente, pues esta foto que veis aquí, apuntar perfectamente dentro de ese posible margen de error a la antena, digamos, destino y la primera fotografía, digamos, así de éxito, pues una niña de lo que es la zona del Carrizo que va a la escuela, atendida, digamos, en esa zona de salud, con desnutrición también, en la escuela y nuestra antena colocada pues para poder facilitar esta oportunidad de comunicación para los temas de salud materno-infantil, ¿no? Para mí esta fotografía es un símbolo, si queréis, de la tecnología apropiada, ¿no? Erradicada las necesidades de la comunidad, considerando las características del entorno, medioambientales, técnicas, de capacitación, locales y además pues ubicada, digamos, apropiadamente en el terreno, ¿no? Además, de hecho, aunque nuestra idea original era instalarlo en la casa de unas personas que era el brigadista de salud, pues las comunicaciones allí no iban a ser tan buenas, el panel solar de la escuela nos podía servir para no tener que nosotros ir con otro panel solar además, y además dábamos atención de salud no solamente a la comunidad, sino específicamente a los niños de la escuela, que eran una necesidad fundamental en la visión de este programa, ¿no? Al día siguiente, pruebas de comunicación desde Cusmapa, pruebas de comunicación desde el Carrizo, transferencia de los teléfonos móviles de bajo coste con wifi pues al brigadista local, a la líder comunitaria, pruebas de uso con los niños, prueba de uso dentro de una casa que está casi a 100 metros de la escuela, donde también hay un panel sanal y donde está lo que sería el juez de paz, que iba a ser otra persona que se iba a quedar con otro terminal para poder tener una copia de seguridad siempre y de respaldo. Y es que como tampoco me quiero extender mucho en la conferencia, pero de alguna manera pues un poco quiero acabar dándoos la visión de conjunto, pues deciros que realmente esto no es instalar una tecnología y te vas, sino que la instalas, nos quedamos un poquito más ahí de tiempo, no mucho, porque lo que íbamos a instalar en una semana, pues luego estuvimos casi 11 días, porque el tema de las lluvias torrenciales nos obligó a tener que cambiar muchos cables, robustecerlos, comprar cables todavía de más capacidad y esperar un día hasta que nos los trajeran de la capital. En fin, que tuvimos que hacer ahí ingeniería local para mejorar aún más la robustez de la solución, que en sí mismo que ya llevamos a ser bastante robusta, porque nos enfrentamos un poco a lo más difícil de lo más difícil del terreno en esta época, ¿no? Y ahí tenéis algunas imágenes, pues, por ejemplo, el facilitador judicial, pues hablando desde la casa ya con el médico del centro de salud, diciendo que se oye muy bien, y un poco pues cerciorándonos de esa apropiación local de la tecnología y de esas ventajas de uso, ¿no? Cuando te vas, como cualquier instalación, aquí o allí, pues hay que dejarlo todo bien instalado, con calidad, estético y de alguna manera pues siempre permanente y disponible, ¿no? Entonces pues aquí colocamos otra vez ya los cables finales, en este armarito pues dejamos los CDs de instalación en caso de que alguna vez en vez de en este portátil, en otro portátil o en otro ordenador si quisiera instalar la aplicación, explicamos cómo se manejaba. Esto que veis aquí, por ejemplo, es un pequeño panel solar que puede alimentar un móvil en soluciones así de no abastecimiento energético. Una pequeña fiestecilla con el director del centro de salud, el responsable del programa de infancia y las personas que nos ayudaron y nos acogieron, celebrando pues un poco el éxito, que todo funcionó después de tanto pesar y después de los años pasados desde que iniciamos esta idea.
y ya un poco de vuelta otra vez a Managua para volvernos a España, pues los caminos, las lluvias torrenciales y básicamente pues mostraros también la importancia en las tecnologías apropiadas de la sociedad para usar esa tecnología a partir del conocimiento científico, pues contemplando cooperación entre escuelas, agrónomos, teleco, topografía, la Politécnica, la cooperación al desarrollo, la ONG de Fabreto, la Universidad Nacional Agraria, el Programa de Atención a la Infancia Nicaragüense, el Ministerio de Salud, el Gobierno local, en fin, que todo esto pues requiere, digamos, de la cooperación de muchos, ¿no? Y de la locura de algunos, que más que la locura, pues es quizás la vocación, ¿no? El deseo de hacer realidad tecnologías que teniendo en cuenta la experiencia de otros y las expectativas locales, pues son posibles, ¿no? Sobre todo con esfuerzo, ¿no? Y yo ya para terminar la conferencia, que había pensado un poco así hasta las 2 como mucho, sí, para dejar tiempo por si queréis hacer alguna pregunta, pues al principio de la conferencia os hablé de tecnología apropiada, ¿no? Y os hablé de Schumacher, lo pequeño es hermoso, y una frase del año 73 de esta persona decía: si nos preguntamos a dónde nos han llevado los desarrollos tempestuosos del mundo industrial durante el último cuarto de siglo, tened en cuenta que esta frase es de en plena casi Guerra Fría, dice: la respuesta es algo desalentadora. En todas partes los problemas parecen crecer más rápidamente que las soluciones. Esto parece aplicarse no solo a los países, sino también a los pobres, ¿no? Cuando la tecnología no se ha diseñado, desarrollado o aplicado centrada en las necesidades locales, nos encontramos con desarrollos y más desarrollos que te hacen cuestionarte muchas veces su utilidad y efectividad, ¿no? Sobre todo en este contexto. Pero por otro lado, unas cuantas décadas antes, el propio Gandhi, desde el que os hablaba al principio de la conferencia, decía: los pobres del mundo no pueden ser ayudados por la producción en masa, sino por la producción hecha por las masas, ¿no? En este caso hablamos a lo mejor de producción hecha con las masas, ¿no? Y entonces, hombre, evidentemente a lo mejor la roca de Gandhi sí que se puede construir localmente con material local, pero también hay que saber cómo se construye, ¿no? Y cómo se cultiva el algodón, etcétera, etcétera. En el caso de las TIC, pues hombre, no podemos construir las antenas localmente. O sea que siempre es verdad que hace falta precisamente esa cooperación y ese conocimiento de experiencia previa. Pero también es verdad que los mercados internacionales hacen encontrar en capitales de casi todos los países del mundo cierta tecnología y cierta, digamos, capacidad. Con lo cual, el uso de tecnología crecientemente disponible, el diseño arquitectónico apropiado con conocimiento local, la transferencia entre soluciones validadas en lugares, digamos, de investigación y la transferencia y capacitación para una necesidad básica fuerte, pues sí que nos hacen constatar muchas experiencias en el mundo actualmente de uso de tecnologías de información y las comunicaciones apropiadas para desarrollo local o endógeno, ¿no? Respetando las culturas locales o el medio ambiente, ¿no? Curiosamente, os diré que en el Congreso de Comunicaciones Móviles de febrero de este año, que se celebra desde hace ya unos cuantos años en Barcelona, pues se planteaba que la M-Salud o M-Health, o sea, atención a servicios de salud a través de comunicaciones móviles, pues es uno de los servicios de las comunicaciones móviles que más expectativas están despertando en países empobrecidos, especialmente en América y en Asia, ¿no? Aunque también algo en África, ¿no? Porque hay tecnologías de cierto coste, pero que se van desplegando crecientemente y que son catalizadores de necesidades básicas que de otra manera son difícilmente alcanzables, ¿no? Agentes locales de salud, de agua, de cultivos, de logística, de caminos, de comercio, etcétera, etcétera. Tecnologías transferidas o apropiadas adecuadamente y diseños basados en los agentes locales, pues permiten dotaciones a pequeña escala, replicables o escalables de servicios de salud que sí que pueden contribuir a la promoción de derechos humanos, ¿no? Pero que solo son posibles si se trabaja de forma cooperativa, identificando localmente los problemas, buscando soluciones globales, adaptándolas apropiadamente bajo la filosofía del bajo coste o al menos asumiendo inversiones iniciales, pero con mantenimiento luego reducido o nulo si es posible, y considerando algo que no he hablado en esta presentación, pero que también es importante, que es el impacto
que luego esa tecnología va produciendo localmente en el terreno, ¿no? Impacto conocido o impacto desconocido según es asumido localmente por la población. Para lo cual no basta con dejar algo instalado y funcionando, ubicado y diseñado desde el principio de la mano de ellos y con la experiencia que también ha mejorado mucho y hemos ido nosotros desarrollando en el grupo en la escuela, sino también la continuidad digamos, de la solución que solo es posible evaluar con una experiencia más o menos prolongada, ¿no? Y bueno, pues yo agradecer vuestro interés y atención. Pretendía que esto fuera como una visión más práctica y aplicada de los temas de la asignatura. Esto es un mundo, como veis, aplicable en múltiples lugares y bueno, encantado de escuchar si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión, puesto que yo soy profesor de la escuela y compañero de Eloy, pues estamos también aquí para poder cooperar y trabajar de la mano en el uso de las tecnologías apropiadas. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Hay alguna pregunta por allí? Sí. El WiMAX será solo punto a punto, no se va a dar otra cosa. No se va a dar otra cosa, solo punto a punto. Bueno, es que estás haciendo dos preguntas en una. El WiMAX, la estación base no es punto a punto, la estación base es punto multipunto. La puedes utilizar con la antena del carrizo y con otras que pongas en las otras comunidades, por lo cual diseñamos una solución e instalamos que puede ser escalable con más, digamos, antenas, ¿no? Lo que pasa es que la prioridad en este caso era investigar si una comunidad dentro de las 7.000 personas que puede beneficiar a 2.000 y pico iba a ser durante este año, ahora siguiente y 2 años de experiencia realmente efectivo, y entonces el diseño puede ser multipunto en cuanto tú instales otra antena en las otras comunidades que habéis visto en el mapa, y por tanto, digamos, el uso actual está siendo con visión directa punto a punto. El wifi es multipunto porque puedes tener tantas, digamos, luego en este caso terminales móviles wifi como tú quieras, conforme a las líneas que des de alta en la centralita. Y cuando tengamos internet en el centro de salud, que no lo tenemos ahora mismo, podríamos además ofrecer a través de esa tecnología WiMAX otros servicios basados en internet, pues de tipo correo electrónico o web o cosas de este estilo, ¿no? La razón de la elección de WiMAX es que es la tecnología más robusta para esas condiciones, que nos daba un ancho de banda suficiente y una banda de comunicaciones, digamos, una tasa de transmisión muy estable para la voz sobre IP, y además perfectamente fiable para las distancias y necesidades del entorno que manejábamos con unos costes pues bastante apropiados en la economía de escala de la población destinataria, de instalación, me refiero, y estándar. No sé si te respondo a la pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, yo si no se animan los alumnos, quería hacer una pregunta. Nos has contado dando las características generales de la tecnología apropiada y luego esta experiencia, ¿no?, aplicada. Entonces, veo que cooperáis con alumnos que también hacen su trabajo de carrera en estos entornos. ¿Qué destacarías tú de la experiencia de un alumno que se va, por ejemplo, a hacer un trabajo de carrera a un entorno de cooperación? Bueno, pues lo primero es una experiencia muy fuerte de sensibilización, de descubrimiento de que la tecnología tiene múltiples aplicaciones y que el entorno condiciona enormemente su uso apropiado, de aprendizaje fortísimo y de madurez desde el punto de vista del ejercicio de la ingeniería también social, y yo creo que muy enriquecedora, y al menos eso nos cuentan tanto humanamente como profesionalmente. A mí lo que me parece más interesante de la tecnología en cooperación al desarrollo es que sus necesidades de fiabilidad, a la vez que de sencillez y de necesidades fundamentales, pues la hacen muy exigente, ¿no? Entonces los alumnos que han ido por allí y que están allí, y algunos que están ahora trabajando en el laboratorio, pues digamos que encuentran en este campo pues una respuesta muy valiosa a su desarrollo humano, a su desarrollo profesional y al uso de tecnología
pues yo creo que de manera como muy realista y efectiva, ¿no? Entonces yo creo que esa visión de ingeniería en cuanto a aplicación de máquinas o a desarrollo del ingenio, pues se cumple mucho en lo que es las tecnologías y la cooperación al desarrollo. Ahora mismo, por ejemplo, un alumno que acabará el proyecto de fin de carrera en un par de semanas está desarrollando pues un peso y un sistema para medir a los niños de muy bajo coste que pueda ser utilizado allí y aprovechando la red de comunicaciones y de información que hemos instalado, pues permitir que un control del bajo peso mucho más activo del que hay ahora, ¿no? Entonces también un poco, claro, él necesita pues tener relación con la gente de allí, con el ingeniero agrónomo que está allí ahora haciendo otro tema relacionado con residuos, y digamos que yo creo que nos abre mucho la mente y el corazón, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista de la acción. Muy bien, así. ¿Hay alguien aquí que sea capaz de solucionar la más mínima incidencia? Pues ahora mismo delegamos en el técnico del centro de salud con quien estuvimos trabajando de la mano y a quien transferimos todo el conocimiento y los manuales que le dejamos y los CDs para reinstalarlo y todo ese tipo de cosas, las contrapartes de la Universidad Nacional de Ingeniería y Agraria de Managua, en caso de que haga falta comprar algo de material y así, y la comunicación por internet entre Managua y Madrid, en caso de que haga falta resolver algo que no estuviera, digamos, previsto por nosotros. Entonces, no tenemos ni queremos tener ningún ingeniero de la UPM necesario para el mantenimiento allí. Por eso también la decisión de tomar sobre soluciones lo más robustas y automantenibles posibles, ¿no? No es necesario que nadie se suba a la antena para arreglar nada, salvo que caiga un rayo, claro, evidentemente, ¿no? También pusimos los sistemas de toma tierra para evitar todo eso, ¿no? Entonces, hombre, hay cosas muy severas que si suceden, pues dependeríamos en este caso de los ingenieros de Managua, ¿no? Pero para el mantenimiento local allí, pues en principio no lo hemos necesitado. Hemos tenido más problemas de configuración de los teléfonos móviles, a veces porque son teléfonos muy baratos y no muy robustos, que del sistema de comunicaciones propiamente dicho, ¿no? Y en ese caso, pues sí que en Busmapa hay teléfono, ¿no? Y a través del teléfono, pues también hemos podido dar algún tipo de ayuda, ¿no? Yo tengo previsto viajar otra vez ahora, un año después, a finales de este año, para hacer así una evaluación a un año de la experiencia de uso y demás, ¿no? Hace un par de meses cambió el médico, el director del centro de salud, ¿no? Entonces, pues ahí también es un momento importante para validar que el nuevo director del centro de salud pues asume el valor de esta solución que incubó el médico en los 2 o 3 años pasados. Sí, yo tenía una pregunta en cuanto a la visión del futuro del proyecto. ¿Se tiene una previsión de cuánto más se va a desarrollar la zona o cómo va a ser el desarrollo? Me imagino que sí, pero ¿a cuánto plazo se prevé que ya sea más o menos autosuficiente? Bueno, es que eso me pides la bola de cristal, la verdad. La previsión, vamos a decir, es que, o sea, con más caminos, con más agua y con más comunicaciones, pues normalmente las economías locales se han ido desarrollando más y más. Por ejemplo, es curioso porque en esta zona es una zona muy bonita desde el punto de vista geográfico, de la naturaleza y todo eso, ¿no? Entonces, si hubiera mejores o algunos servicios de salud y, digamos, de comunicaciones, pues a lo mejor cierto turismo local podría traerse allí, ¿no? Y también, por ejemplo, hay iniciativas de comercio justo, de modo que la producción de artesanía local pues no solo sea vendida cuando vas allí o la gente de las ONGs van y se traen ahí muchas artesanías y se venden aquí en las tiendas de comercio justo, sino que, por ejemplo, a través de las comunicaciones pues haya esas capacidades de desarrollo económico. Entonces, digamos que ahora mismo no hay una previsión cuantitativa, pero sí que se estima que este tipo de acciones locales en márgenes de 5 o 10 años pues empiezan a verse resultados más o menos así medios en la población, ¿no?
Depende mucho también de los gobiernos locales, ¿no? Porque, por ejemplo, en Nicaragua hay mucha gente que critica que se han hecho muchos esfuerzos económicos, no en Curmapa, pero en otras zonas, y tampoco ha habido tanto desarrollo como el deseable. Nosotros pretendemos que si se replica el modelo en otra comunidad, por ejemplo en la de Los Robles, que os lo mostré al principio, pues no sea ahora mismo la Universidad Politécnica, sino la Universidad de Nicaragua, la que hagan ellos el siguiente paso, ¿no? A partir de esta experiencia, y que busquen también su financiación local para contribuir al desarrollo de los pueblos, ¿no? Entonces, nadie, digamos, se atreve a mirar antes de 5 años para validar contribuciones significativas, ¿no? Pero sí que hay muchos parámetros que se van midiendo, ¿no? Pues vas midiendo pues cuánto más producción con las técnicas que se están trabajando allí con la gente de agrónomos de agua potable y de semillas hay, ¿no? Cuántas más comunicaciones de salud se han producido y atención local para el traslado de pacientes o control de la enfermedad ha sucedido. Cuántos más metros o kilómetros de caminos se están construyendo de manera, digamos, estable. Entonces, yo que he viajado cada año por allí, pues sí que vas viendo pequeñas mejoras que vienen a veces de la implicación local, de los motores que otros ONGs o universidades han impulsado, o de los propios gobiernos. Pues yo qué sé, pues te diré, es que digamos que son acciones micro que van repercutiendo macro a corto o medio plazo, ¿no? Acción contra el hambre, justo el primer año que llegamos allí, una ONG española pues estuvo haciendo un estudio de cómo estaba el tema de la desnutrición, ¿no? El sistema de información que nosotros hicimos pues permitió registrar todo eso y tenerlo actualizado y poder incidir a nivel macro en el gobierno sobre el estado de la zona. Y cuando se fueron los de Acción contra el Hambre, pues ellos compraron un 4x4 para poder manejarse por la zona y se lo quedó el centro de salud y lo usa ahora de medio ambulancia, ¿no? Entonces así, digamos, cada uno que hemos ido yendo, cada grupo colectivo, hemos incidido localmente en el desarrollo, ¿no? Y eso pues se ve, digamos, un poco en la distancia, ¿no? Por lo cual pues me gustaría esperar 2015, ¿no? Es cuando se contempla como ese punto intermedio en erradicación de objetivos de desarrollo del milenio, para ver en qué medida pues los datos de desnutrición, los datos de atención sanitaria, los datos de comunicaciones, de agua, pues han ido variando en una población donde se va produciendo esa intervención de manera global, ¿no? Bien, ¿alguna palabra más? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Miguel Ángel, por esta conferencia tan interesante, y gracias a todos. A los compañeros que no han podido venir, que ya sé que teníais hoy una clase de procesadores y una revisión de exámenes y no sé qué más, decirles que estarán en Moodle la conferencia sin editar en próximos días, y que la vean porque es parte de la asignatura y como tal no puede entrar en la evaluación.